Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos estudiando nosotros el primer libro de Samuel. Comenzamos esta segunda partecita que son los comienzos de la monarquía, es decir, el reinado de Shaul. Sha'al, ya sabemos que quiere decir prestado, prestar, y entonces ya la teología con el nombre nos está diciendo que Saúl en realidad no será el primer rey de Israel, sino que toda la centralidad después caerá sobre David. En esta primera parte, es decir, el capítulo 8 del 1 hasta el versículo 9, nos habla del pueblo que pide un rey. Ya la forma como llevan los jueces. Incluso aquí nos presenta, dice que Samuel había puesto a sus hijos, su hijo mayor que se llamaba Joel y el segundo Abías, pero no siguieron los pasos de su padre. Esta era la historia que nosotros encontramos aquí. Entonces, el pueblo de cierta forma se está rebelando. Coando yapoijina la dereibotaña de Yara. Nosotros necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que nos rija, alguien que nos gobierne. Incluso dice, ellos no siguieron los pasos de su padre Samuel, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Si después de esto, por lo menos, después de 3.000 años, nosotros vivimos lo mismo con respecto a esto, a nuestros gobernantes, lo mismo. Y te lleva con alañas en dunos y se dejaron llevar por el afán del lucro, el afán del lucro, plata pota, plata puicueri, oicojicuay, o mondá, o yapó, cualquier cosa. Y entonces se vende la justicia, van detrás del lucro. Luego dice, aceptaron regalos. Y las regalías también son así, ¿verdad? Entonces ya pues a favor y está a favor de acuerdo a quien regala más, a quien da más. Por eso le estoy diciendo, esto que encontramos aquí en la Biblia no es que simplemente hayan sucedido en aquellos tiempos, ¿verdad? Estas situaciones en la humanidad, sino que sucedieron, suceden y seguramente seguirán sucediendo. Y bueno, y después incluso termina diciendo que pervirtieron el derecho. Entonces, en lugar de regir para la kratos, gobierno del pueblo, gobierno para la gente, gobierno para la comunidad, acuérdense que la Biblia está escrita para la comunidad. La Biblia, sobre todo, está leyendo
desde el aspecto existencial profundo, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? Porque esta es la pregunta a la que responde la Biblia, pero mirando desde Dios, desde los valores, de los principios del Creador. Va ebeñan de yara la ome eva de cueñan de hamma era ebeñan de yara ome eva de cueñan de hamba eisheñan de jaypu cuivan ebeñan de recobe Jacob Bonahanwa, ¿verdad? Este es el objetivo principal, por eso decimos siempre que la Biblia es un libro pedagógico. Ella cañan de hina, va ella bañan de yaguatá, ¿verdad? Ape yaguatá ponaro catoteña guajeta a la felicidad. La yaguatá vaino, yaguatá cureyamo, evidentemente que vamos a llegar a lo negativo. Entonces es aquí donde hay un reaccionar del pueblo. El versículo 4 nos está hablando de eso. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Habíamos ya reflexionado, yo les pido que ustedes vayan a los cursos anteriores, vayan viendo todo lo que ya fuimos reflexionando, mirando un poco en estos días. Pero aquí nos está diciendo que el hecho de recurrir los ancianos quieren simbolizar siempre la madurez. Los ancianos que recurren a pedir a Samuel, hacen el diálogo, es decir, quieren concienciar al pueblo, a la gente. Todos tenemos que darnos cuenta, todos somos responsables de la comunidad. Pero siempre en el famoso, todos somos responsables, hay siempre una jerarquía, ¿verdad? Por eso siempre ponemos los famosos tendotá dentro de nuestros grupos. Habela tendotá, es decir, los ancianos, los que tienen experiencia, los que conocen la vida, los que pueden afrontar y ayudarnos a llevar adelante nuestra propia política, nuestra propia existencia. Se acercan a Samuel, le hablan y le piden por un rey. Volvemos enseguida con los años de Yarañe Antiguo Testamento. El oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos adorado niño que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. El oro, incienso en la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola amigos, les saluda el Padre Joan Pacheco desde la Vía de la Conciliación en la Ciudad del Vaticano. Seguimos en esta cobertura especial para ESNE, El Sembrador y Vatican News. Ya hoy en el segundo día de los funerales del Papa Emérito Benedicto XVI, cuya noticia conocimos el pasado 31 de diciembre. Falleció a las 9:34 minutos de la mañana y luego de ese momento permaneció en el monasterio Mater Ecclesiae, donde recibió también el homenaje, la visita en capilla ardiente de sus colaboradores más cercanos, algunos obispos, incluso también fieles y trabajadores de la Ciudad del Vaticano. Y luego, desde el lunes 2 de enero, que ha sido trasladado su cuerpo, sus restos mortales, a la Basílica de San Pedro, ha recibido la visita de los fieles de todo el mundo. El primer día, alrededor de 65,000 personas, y para esta segunda jornada se estima que son cerca de 100,000 personas las que visitan a el Papa Emérito Benedicto XVI. Como observamos en las imágenes, los fieles que vienen de todo el mundo rinden su homenaje, muchos de ellos agradeciendo también por la riqueza que nos ha dejado en su magisterio, los mensajes, esa invitación siempre a estar firmes en la fe, como lo ha manifestado también en su testamento espiritual. Las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, desde que él mismo dio a conocer la noticia, es de pedir a Dios que lo sostuviera hasta el fin, y ahora también desde el cielo sabemos que Benedicto XVI sostiene a la Iglesia. Parte de los peregrinos que vienen a la Basílica de San Pedro nos expresan sus sentimientos y su experiencia también con el pontificado del Papa Emérito Benedicto XVI. Escuchemos algunos de estos testimonios. Yo tuve una audiencia con él hace muchos años, que vine con el colegio aquí, y la verdad es que tuvo muy buenas palabras, todo fue muy bonito, y verlo así la verdad es que da muchísima pena. Mueve todas las fibras del cuerpo, del espíritu, también saber de que nuestro Santo Padre Emérito pues ha partido para la eternidad y que nos ha dejado un gran legado, sobre todo de guardar y proteger la tradición de la Iglesia, que es tan importante para nosotros en nuestra Iglesia Católica. Entonces estamos aquí representando y también a mi parroquia en Bridgeport, la Iglesia de San Pedro. Bueno, aquí meditando en toda la vida del Papa Benedicto y todo su gran legado que nos ha dejado. Y hoy llegamos pues a la Basílica y de verdad que fue muy emocionante la sensación de estar allá adentro con la familia, y lloré de la emoción, o sea. Y así continúa el desarrollo del funeral al Papa Emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Se esperan que también este miércoles aún un mayor número de peregrinos hagan este homenaje también con su visita a los restos mortales en la Basílica Vaticana. Este miércoles también se va a realizar la catequesis del Santo Padre, el Papa Francisco, que será en el aula Pablo VI, y el jueves, como ya les hemos mencionado en otras oportunidades, será la celebración de las exequias en la Plaza de San Pedro. Nosotros les seguiremos informando desde la Ciudad del Vaticano. El Padre Joan Pacheco, El Sembrador, ESNE, Nueva Evangelización y Vatican News. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Los comienzos de la monarquía. El pueblo está pidiendo un rey. La situación a opear los ancianos, los presbiteroi, significa para nosotros la gente que ha madurado, la gente que está en un camino, la gente que entiende que es necesario conversar, hablar, ver, dialogar, para buscar lo mejor para el pueblo, para la gente. Pero hay que llegar a la madurez, queridos amigos. Si nosotros somos egoístas, evidentemente que nunca hacemos ahí de un partidismo, partidos, facción, un grupito, que al final de cuentas, como dice el nombre, es lo que sucede siempre, ¿verdad? De nuestras políticas, las facciones, los partidos, que entonces aquí, como nos muestra el primer libro de Samuel, nos está gobernando para el pueblo, para la gente, sino que se está gobernando para los amigos, ¿verdad? Y también esos amigos que tengan que responder a esa pequeña facción, a ese pequeño grupo, de acuerdo a los intereses. Por eso le estaba diciendo, después de 3.000 años, esto es como decir que hoy nos están escribiendo a nosotros, ¿verdad? Pero venga, esa es la fuerza de la palabra de Dios. Peñan de Yarañe, cuando hay cuyas angelitos añan de ayura tan, vaya y mañana ibate, lleva, mañana ya ibate, acuera, a ver, ya pues que euro leí, a pucas y peñan de. No, la religión es religarte, ligarse, unirse a la propia existencia. Y la existencia, number one, entonces como pregunta, es aquella que nosotros preguntamos a nuestra propia vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y entonces, en la medida en que nosotros conocemos quiénes somos nosotros, conocemos que somos verdaderamente limitados, que hay un ser superior, que está Dios, que hay un creador, que tenemos una misión, en fin. Todas las respuestas que vienen poco a poco en la medida en que nosotros entramos. Y hay que venir a puto ume, ya lleva, behuecatube, ñamañami. Hay que reflexionar, lleva en la medida que ñañami umi, ya jaojina peña de yarañe, cato teñamos esta con amba con ave. Haupe llamante a veña de haupe catuta la yeya popona hina, la ñandere cobewi, la ñandere tawi, peña de yara oyo y potaja, peña de yara oyo, yerura ñandé. Y así cuenta esta historia, continúa. El Señor dijo a Samuel, porque algo imposible y lleva a joya de yara, me mamina para ir, güey. Cuando las escuelas hoy cosema pe iñacane, ya posemos las escuelas antes o calcular, las escuelas antes o pe iñacane. Y sin embargo el Señor le responde, estamos en el versículo 7, dice, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí para que no reinen más sobre ellos. Aquí está el tema principal y esencial que el autor sagrado nos está queriendo mostrar desde un punto de vista bien humano, desde el punto de vista bien antropológico, es decir, cuando hay egoísmo, cuando hay simplemente interés de nuestra parte. Anda ya esa cuaya lleva peñan de yara la eva cuñan de da ñande guana. No, en realidad es para la comunidad, porque es cuestión de reflexionar. Si la comunidad está bien, si el grupo está bien, ningún miembro de la comunidad puede pasarla mal. Si el grupo está bien, si la comunidad está bien, si en la comunidad no hay hambre, si en la comunidad hay ropa para todos, si en la comunidad hay posibilidad del estudio, formación, si en la comunidad hay preocupación para que todos tengan un lugar digno donde vivir.
Aupea la ñandella yamuana, ¿verdad? Viste que entonces es la comunidad. Y es la comunidad la que tiene que estar preocupada. Entonces, esto es lógico, ¿verdad? Por eso que la palabra de Dios es una cosa espectacular y maravillosa, que muchas veces nosotros no queremos escuchar y no queremos. Nosotros muchas veces también, sobre todo por una influencia protestante, queremos mirar angelitos, mirar arriba y mirar no sé dónde. Y mientras tanto hacemos que las cosas por debajo se puedan seguir robando, porque son los intereses. Recuerden que justamente eso es lo que había sucedido, ¿verdad? Cuando Lutero está luchando por una cuestión bien social, bien antropológica, contra aquellos que se estaban adueñando de una manera egoísta de los bienes de la comunidad, Lutero grita. Solamente que después, justamente los más egoístas de los gobiernos en ese tiempo, Alemania y toda la parte anglosajona, ¿verdad?, aprovechan de esto, pero para hacer lo mismo que estaba sucediendo y contra lo que Lutero estaba gritando y pidiendo a gritos que no se haga, ¿verdad? Y así comienza ese capitalismo y ese egoísmo donde solamente busca su propio provecho de una manera muy egoísta, ¿entiendes? Entonces por eso que tenemos que entender muy bien que estos pasajes de la Biblia nos tienen que ayudar a reflexionar y a entender cuál es la propuesta del Evangelio y cuál es la propuesta de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos invita, nos anima a dar pasos concretos y especialmente en este feliz año 2023 que estamos iniciando. Leímos de la primera carta de San Juan, capítulo 3, del 11 al 20, hijos míos, la noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y así continúa. Qué lindo que es, queridos hermanos, cómo San Juan nos está presentando lo que significa el amar verdaderamente y lo que significa también el odio. Cuáles son las consecuencias que nos lleva a la muerte y cuáles son consecuencias de la vida, es decir, del amor. Y por eso comienza diciendo, queridos hermanitos, hijitos, el amor es lo esencial y lo fundamental. Pero atención, tenía amor platónico, amor platónico, amor del hiperuranio, ¿verdad? Son expresiones bien filosóficas. Esto significa, queridos hermanos, que es solamente un bla bla pareja, un amor oñe en varella, iñe en varella. Aquí te está hablando de un amor práctico, es decir, si yo estoy al frente de mi familia, yo tengo que mostrar que yo le amo verdaderamente a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. ¿Por qué? Y porque demuestro en la práctica. Si yo amo a mi institución, a la humanidad y a la comunidad. Si soy un político y tengo que demostrar, anila soborna, anila aikoa lleva yapu, anila aikola amonda, anila sobrefactura, y así las cositas, ¿verdad? Entonces, en todos los campos, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a demostrar un amor verdadero, porque Dios es amor
y ese amor nos lleva siempre a vivir en la justicia, es decir, en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje hermoso del capítulo 8, primer libro de Samuel. Encontramos que Dios también se enoja, ¿verdad? O sea, se enoja en el sentido de que, bueno, hay que darles para que hagan un camino y un proceso. Recordemos que la Biblia también, en sus escritos, en su reflexión, llegan a entender los autores sagrados que Dios da siempre la posibilidad al hombre, lo deja en la libertad para que el hombre haga un camino, pero este camino tiene que ser un camino pedagógico. Ñandea lleva peyagua tacueo, upebe ñande ya pillanas, allá ecanas, allá topanas, lleva peñandera pena, va eva peñande yara la yerurea ñande, pero upebe. En el camino se van haciendo los bueyes y la gente. En el camino, durante el camino se hacen los bueyes. Upeago dice, en la medida en que también nosotros vamos experimentando, porque Dios se manifiesta en nuestra historia. En la medida en que nosotros vamos viviendo. Por eso también cuando dice que se reunieron todos los ancianos de Israel, decíamos nosotros que la palabra presbiteroi o la palabra ancianos, ¿verdad?, está significando la madurez, la madurez. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender y tenemos que también comprender que al ser un libro pedagógico nos está diciendo que la respuesta del Señor es una respuesta de libertad para el hombre, de libertad para la sociedad, de libertad para nosotros. Les dice, ¿verdad? Escucha al pueblo. En todo lo que ellos digan. Samuel, porque no es a ti a quien te rechazan. Aquí está un segundo elemento. El problema no es contigo, sino que el problema en todo caso es de una inmadurez. Y esa inmadurez quiere decir que me están rechazando a mí. Llegó la creador, yo indígena Samuel, llegó la creador, allá me baitejo de cueva, ella lleva una mindu umihangua va la japecuera, amba ella va ya pona y cuey. Cuera o se contra. Eso es, pero es itejo de cuera. Yo te voy a mostrar, Samuel, querido Samuel, que ellos van a ir madurando, pero es ya en yoga. Esto es lo que suele suceder también en nuestra vida. Se dan cuenta que es un aspecto antropológico maravilloso lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Cuando la Biblia nos presenta y nos dice que el camino lo vamos a tener que hacer nosotros. Eso es también, como algunas veces yo me doy cuenta en algunas familias, ¿verdad? Algunas mamás, algunos papás que vienen súper preocupados con su hijo de 18, 19, 20, 25 años. Entonces, hoy coña Karen, ya posee viendo pena se ve y la isir, la ituare, ya nambre, ña canacuma, cualquier ire, lleva. Entonces, uno investiga, habla con los padres y algunas veces también porque parece que siempre tuvieron todo, lleva, o si no porque también es como esa gallina clueca, alguna vez la mamá o lo que sea, un proteccionismo, sobreprotección, nambrendo y peando y amoa, do poiri, poisho y tocacua, upeago la ñande, ya aveñande me lleva. Pero la pedagogía es una técnica bastante complicadita. La educación es una técnica bastante complicadita. Yo conozco también familias, pero maravillosas, pero iba en ese
saber educarle, el tiro y el afloje, como decimos nosotros. Pero este es un acompañar y hacer que la persona se sienta bien, que el hijo se sienta bien, se sienta a gusto. Sentirse a gusto no quiere decirle darle todos los gustos y que ellos hagan lo que ellos quieren y lo que les canta, ¿entienden? Porque ustedes, a ustedes, derecho esa vaina. Ustedes venían de allí volutas en la frase, todo el mundo dice, ¿verdad? Cría cuervos que te comerán los ojos en Indeo, ¿verdad? ¿Acierto? Y tengo. Entonces, viste que la pedagogía es una de las cosas más difíciles. Yo diría luego que nosotros tendríamos que abrir cursos de pedagogía para la educación de los hijos. Umiala ya habría, umiala ya pona, charlas pedagógicas para los papás y las mamás. Porque algunas veces nosotros pensamos, nadie va a la universidad para aprender cómo educar a los hijos, lastimosamente. Allá pona, umiala lleva. Ñemonguetami, ya es a mí. En la psicóloga, en la psiquiatra, todo el mundo lleva. Y que tú hagas ella, pero, sin embargo, la palabra de Dios aquí nos está diciendo de una manera muy interesante cómo le responde Dios a Samuel, ¿verdad? Escucha al pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Entonces aquí hay una problemática mayor aún, cuando no hay Dios, cuando nos olvidamos de Dios, cuando rechazamos a Dios, cuando dejamos de lado a Dios y cuando miramos simplemente elementos de la vida, elementos materiales como si fuese que estuviesen por encima y como si fuesen lo más importante, ahí comenzamos a hacer agua. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y hoy, 5 de enero, la Iglesia nos recuerda a San Juan Newman. El obispo de Filadelfia nació en Prakativ, Bohemia, el 28 de marzo de 1811, hijo de Philip Newman y Agnes Lewis. Asistió a la escuela de Budgeis y allí entró en el seminario en el año 1831. 2 años después pasó a la Universidad Charles Ferdinand, en Praga, donde estudió teología. Cuando su preparación para el sacerdocio se completó en 1835, deseaba ordenarse, pero el obispo decidió que no habría allí más ordenaciones. Nos resulta difícil imaginar hoy que Bohemia tuviera entonces demasiados sacerdotes. Juan escribió a los obispos del mundo, pero en todas partes la misma historia. Ninguno quería ahora sacerdotes. Juan estaba seguro de su vocación al sacerdocio, pero todas las puertas parecían cerrársele. Pero Juan no se rindió. Aprendió el inglés trabajando en una fábrica con obreros de lengua inglesa. De esa forma, pudo escribir a los obispos de Estados Unidos. Finalmente, el obispo de Nueva York aceptó ordenarlo. Para responder a la llamada de Dios de ser sacerdote, Juan debió abandonar su familia para siempre y atravesar el océano para adentrarse en una tierra lejana y difícil. En Nueva York, Juan fue de los 36 sacerdotes para 200.000 católicos. Su parroquia al oeste de Nueva York se extendía desde Ontario hasta Pensilvania. Su iglesia no tenía ni campanario
ni estaba pavimentada, pero esto no importaba en absoluto, ya que Juan pasaba la mayor parte de su tiempo visitando poblado tras poblado, escalando montañas, para visitar a los enfermos, para detenerse en las cabañas y en las tabernas, a fin de enseñar y celebrar la misa en la mesa de la cocina. Debido a su trabajo y a lo lejano de su parroquia, Juan soñaba con una comunidad. Entró con los redentoristas, una congregación de sacerdotes y hermanos que se dedicaban a ayudar a los pobres y a los más abandonados. Fue el primer sacerdote que entraba en la congregación en América. Profesó en Baltimore el 16 de enero de 1842. Desde el principio destacó por ser una persona altamente piadosa, por su evidente santidad, por su celo y por su amabilidad. Su conocimiento de 6 idiomas modernos lo hizo particularmente apto para el trabajo de la Sociedad Estadounidense de Múltiples Idiomas en el siglo XIX. Después de trabajar en Baltimore y Pittsburgh, en 1847 fue nombrado visitador o superior mayor de los redentoristas en los Estados Unidos. El padre Frederick Bonheld, superior de la provincia belga a la que pertenecían las casas estadounidenses, dijo de él: «Es un gran hombre que combina la piedad con una personalidad fuerte y prudente». Necesitó estas cualidades durante los 2 años en que desempeñó el cargo, cuando la fundación estadounidense pasaba por un difícil periodo de ajuste. Cuando dejó el cargo al padre Bernard Hackenscheidt, los redentoristas de Estados Unidos estaban mejor preparados para llegar a ser una provincia autónoma, cosa que sucedió en 1850. El padre Newman fue nombrado obispo de Filadelfia y consagrado en Baltimore el 2 de marzo de 1852. Su diócesis era muy grande y pasaba por un periodo de considerable desarrollo. Como obispo, fue el primero en organizar un sistema diocesano de escuelas católicas. Fundador de la educación católica en el país, las escuelas de su diócesis aumentaron de 2 a 100. Fundó las Hermanas de la Tercera Orden de San Francisco para enseñar en las escuelas. Entre las más de 80 iglesias que construyó durante su episcopado, debe mencionarse la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, que él comenzó. San Juan Newman era de estatura pequeña, nunca tuvo una salud robusta, pero en su corta vida tuvo una gran actividad. Encontró tiempo para una considerable actividad literaria, además de sus obligaciones pastorales. Escribió asimismo numerosos artículos en revistas y periódicos católicos. Publicó 2 catecismos y en 1849 una historia de la Biblia para escuelas. Continuó esa actividad justamente hasta el final de su vida. El 5 de enero de 1860, con 48 años de edad, se desplomó en la calle, en su ciudad episcopal, y murió antes de que pudieran administrarle los últimos sacramentos. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 13 de octubre de 1963 y canonizado por el mismo Papa el 17 de junio de 1977. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe
Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Para hablar del concepto de liturgia del Papa Benedicto XVI podemos mencionar tres aspectos: primacía de Dios, la liturgia como obra de Dios y la liturgia como oración. En primacía de Dios, dice el Papa Benedicto, en la conciencia de los hombres de hoy, las cosas de Dios y por tanto la liturgia no son urgentes. Hay una necesidad urgente de cada cosa posible. La cosa sobre Dios no parece urgente. Ahora bien, se podría decir que la vida monástica es en todo caso algo diferente de la vida de los hombres en el mundo, y eso es ciertamente correcto. Sin embargo, la prioridad de Dios que olvidamos vale para todos. Si Dios ya no es importante, los criterios se mueven para establecer lo que es importante. El hombre, a aislar a Dios, se somete a las limitaciones que lo hacen esclavo de las fuerzas materiales y que así se oponen a su dignidad. Se nota entonces un concepto muy claro por parte de Benedicto XVI de la necesidad de la liturgia en la vida de la Iglesia, no pensada como la nostalgia de unos acontecimientos, sino como la actuación del misterio en la vida del hombre, como la posibilidad de la presencia de Dios entre nosotros. Cuando él habla de la cultura occidental que fue rechazando las cosas de Dios, piensa también en la Iglesia, que va haciendo de la actividad y del quehacer, tal vez poco pastoral, sin los misterios sagrados, una búsqueda, digámoslo, en la herejía de la misión, porque entonces va buscando simplemente el quehacer del anuncio, pero sin la posibilidad sobrenatural del signo sagrado y sacramental que pone en contacto al hombre con la palabra y con la misma vida de Dios que es la celebración. Pasando al tema de la liturgia como obra de Dios, el Papa Benedicto afirmaba que había una mala interpretación de la reforma litúrgica y que había sido difundida ampliamente en la Iglesia Católica. El hacer de los hombres hizo casi olvidar la presencia de Dios.
La causa más profunda de la crisis que ha trastornado a la Iglesia radica en la oscuridad de la prioridad de Dios en la liturgia. La verdadera renovación de la liturgia es una condición fundamental para la misma renovación de la Iglesia. Es fácil evidenciar que para el Papa Benedicto no era necesario hacer de la liturgia una especie de clase de teología, sino lograr que a través de ella los fieles se apropiaran de un mensaje para aplicarlo en sus vidas. Y frente a la liturgia como oración, el Papa emérito afirmaba: La liturgia es la oración de la Iglesia, o es una oración de la Iglesia, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, en la que Cristo continúa haciéndose presente a fin de entrar en nuestra vida. Para Benedicto XVI, la liturgia fue claramente un ejercicio de glorificación y adoración a Dios, guiado por el Espíritu Santo. Con la riqueza de sus vestiduras, con el silencio que imponía en su celebración, con la belleza de la reforma de los cantos, le habló al mundo de la vida de Dios a través de la liturgia. Un momento donde Dios tiene la última palabra, en el que nos descubre, nos alcanza y nos salva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8, el pueblo que pide un rey. Esta última parte cita, como decíamos en esta presentación, ¿verdad?, que el Señor le dice a Samuel: deja que haga esa experiencia. Ya llueve, toca cuá, ya tohuatá, hetimare, toyapoae, que tomen su experiencia. Pero, atención, no le des todo, porque al final de cuentas, si nosotros no le dejamos experimentar, no le dejamos caminar, ya es huella, entonces nunca van a crecer, siempre van a estar dependiendo de papito y de mamita, y así crecen mal, ¿verdad? O si no, hay otras reacciones también, pero eso son reacciones negativas. También cuando los padres ya están, pero de una manera ya muy argelaya, no somos capaces de acompañar, somos padres ausentes. Entonces, oye, reveláis, ando casi y Pepe con la porque en cualquier otro lugar encuentran eso que no están encontrando en la familia, en la casa. Se dan cuenta que es mucha pedagogía. Y aquí nos está enseñando a ser pedagogos, o por lo menos a darnos cuenta que en la educación de la vida necesitamos una verdadera pedagogía, ¿verdad? Y entonces, después continúa. Por eso, aquí viene la conclusión, y esto es importante, lo que queremos también nosotros reflexionar. Cuando Dios le dice aquí a Samuel: por eso escucha su reclamo. Primera cosa, escucha su reclamo. Pero, ahí está, les advertirás, les harás a conocer, ¿verdad? Una solemne advertencia me da yoga. Eres ponada yoga. Eres guapita en yeguera. Se dan cuenta que es importante entonces una reflexión profunda donde la persona pueda entrar en sí misma, pueda entender el camino que va a llevar. Oye, sacuana, o genduana. A peor genduriré, a peor yapota la opción de reyapoma la yapona, de remojasama la información a jerema. Una solemne advertencia. Les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Hereta y ¿cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos? Bueno,
Y entonces ahora vamos a comenzar, ¿verdad? De eso nosotros ya algo hemos hablado anteriormente. Les pido que sigan mirando siempre nuestro canal, ¿verdad? Ñande Yara Ñe'e, a través de las redes sociales, YouTube, Bebe Pereco Baiteta, la colección Ñande Yara Ñe'e, la parte de Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir que Dios le dice a Samuel que advierta a la nación? Le tiene que decir, ¿verdad? Ahora pues oye su voz. En Duyuegua, primera cosa. Más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esta advertencia que les vas a dar solemnemente a ellos, el sentido es que Israel no cambiará de opinión. Entonces, esto es como justamente estar hablando con ese adolescente, con ese jovencito, ¿verdad?, que se está rebelando contra sus padres, en su familia, o en otros ámbitos también. Estoy poniendo una de las cosas más comunes, la que nosotros vivimos en el día a día en las familias, ¿verdad? Pero también esto sucede en la cuestión de la política, en la cuestión religiosa, en la cuestión, ¿verdad?, de nuestro día a día de la sociedad. Entonces, el objetivo de Samuel simplemente va a ser advertirles, ¿viste? Lo único que vas a hacer es advertirles. Lo único que vos, como pedagogo, como maestro, como educador, como acompañante, como compañero de camino, le vas a advertir. Ella cata y llega. Porque vos tenés experiencia, vos sabés. Espero que sepa, por lo menos, espero que haya hecho también el camino y que sepa. Pero aquí por lo menos se supone, porque le está hablando a Samuel. A pesar de que Samuel también le puso a sus dos hijos, a Joel y a Bianda, y no se pone a Paco y Bueno, y entonces, si Israel elegía este rumbo, Dios quería que ellos tomaran una decisión informada. O sea, se les advirtió, se les mostró, esta es la consecuencia de una opción, mi hijo. Pero vos tenés que hacerte responsable. Eso es muy importante. Ustedes saben que en los evangelios también la misma cosa, ¿verdad? Cuando Jesús le va a curar a alguien, ¿qué quieres que haga por ti, verdad? O sea, siempre le lanza de nuevo la pregunta. Va el andé, va el areibotá. Esa es la advertencia para que nosotros asumamos nuestra propia responsabilidad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con este pasaje maravilloso del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Por hoy les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre, les bendiga en su familia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.